Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al segundo Congreso Internacional de Parteras, Más allá del parto, las tareas del cuidado como parte integral de la salud. Esta mesa tiene como título Entre el marco legal y las prácticas cotidianas. Quienes conforman esta mesa son Graciela Isabel Soriano Carreño. También nos acompaña Hilda Eugenia Arenayo, Jessica Yasmín Islas Telles, que no nos va a poder acompañar, pero nos mandó un video que les vamos a proyectar en su momento. Y finalmente nos acompaña Mónica Espíndola Pineda. Para dar inicio a esta mesa, comenzaremos con Griselda Isabel Soriano. Tienes 20 minutos, te voy a pasar un papelito cuando falten 5 y 2 minutos. Buenas tardes, compañeras. Yo voy a dar el tema de lo que es el origen de la vida como una forma de entender cómo es el tejido comunitario y cómo son los sistemas normativos desde los pueblos originarios y cómo es que sus prácticas, sus artes y oficios son parte de ella y cómo es que actualmente pues, no está siendo respetada estos sistemas normativos propios de los pueblos originarios, y que tiene que ver precisamente entender el origen de la vida, que es parte de la ritualidad, ceremonialidad que tienen nuestros pueblos originarios. Y pues bueno, así está el título. Ya tienen una hojita, cada una tiene una hojita por si quieren ir apuntando. Este es un lenguaje totalmente ancestral, son nuestros códices, son nuestras escrituras antiguas, como para entender precisamente esta filosofía. No de palabras, sino desde la escritura antigua, ¿no? Entonces, cuando el origen de la vida, pues se dice que pues, está la nada, no había nada, ¿no? Pero sin embargo, lejos de ser un vacío estéril o una simple ausencia, la nada es el origen de toda posibilidad. Es el útero cósmico y es el estado de quietud absoluta y oscuridad primordial previo a la manifestación para que algo ocupe un espacio. Si ustedes observan su hojita, pues en medio está en blanco, no hay en nada. Eso es la nada, que es como una jícara, ¿no? Una jícara celestial, que aparentemente uno dice no hay nada, pero hubo algo que ahí existió la nada, ¿no? Ese es nuestro principio filosófico. Y luego tenemos a esta imagen que es Olin, ahí la tienen, ¿no? Esta imagen habla precisamente que tiene los 4 rumbos, tiene 4 esquinas, ¿no? Tiene ese movimiento que te da a los 4 rumbos, y después de la nada, pues tiene que haber habido un movimiento, algo que lo mueve, ¿no? Y para moverse tuvo que tener conciencia. Si no, sin conciencia, el movimiento no puede, pues como tal, moverse. La parte que está arriba, ese bolita que tiene arriba, es Tezcatlipoca, ¿no? Que ya se ve en la parte de abajo. ¿Quién es Tezcatlipoca? Tezcatlipoca es el espejo humeante, es una de las fuerzas más profundas y filosóficas en el anáhuatl, la energía de la conciencia inconsciente como un principio dinámico del cosmos. El espejo es la capacidad de ver la verdad objetiva de nuestra existencia. El humo es la proyección, el miedo y el deseo y el yo condicionado. ¿Qué quiere decir? Que precisamente ya entra la conciencia y el inconsciente bajo los miedos, los egos, y que precisamente nos da hacia la dirección hacia donde queremos ir, ¿no? Luego tenemos a Iztapalot. Aquí se me revolvieron. Bueno, Iztapalot es la energía que de alguna manera es la creadora de las estrellas. Ella es la creadora del firmamento. Es la parte femenina de Tezcatlipoca. ¿Quiere una? Iztapalot es mariposa, mariposa de obsidiana. Es la parte femenina de Tezcatlipoca y es la justiciera. Y es la que crea el manto y el firmamento soberana de las entidades y estelares, y es el sentido
que ella es quien gestiona la energía de las estrellas. Ella es la partera de las estrellas y del universo, ¿no? Es el umbral sagrado y el punto donde el espíritu desciende de las estrellas, el mundo del Ispapalo, para encarnar en un cuerpo. Cuando un ser llega al cuerpo, se dice que Itzpapalos es quien lo crea, ¿no? Por eso también es parte de esa esencia como la partera del universo, ¿no? Luego tenemos a Citralinlicue, ¿no? Que es la falda de las estrellas. Ella es el manto estelar, ella crea las estrellas como tal, junto con el tiempo. Creadora y representante del inicio y todo lo que existe en el cosmos y en el universo, como un constante devenir en donde el vacío y la conciencia se materializan en la estructura misma del cielo. Ella crea los planetas, las galaxias, ¿no? Ella, ¿no? Y luego tenemos, que es el Sol, Tonatiuh, ya hablando como que quien la creó y creó nuestro planeta, ¿no? Y crea nuestro sistema solar, el Sol, que es la esencia que vuelve tangible y necesaria para el ciclo de la vida y se manifiesta como Tonatiuh, y es una fuente de vida. Tonali, que es la luz, el sol y combustible energético que sustenta la estructura del mundo actual y quien rompe la oscuridad y el frío. Luego tenemos a Zipactli. Zipactli es el caimán, ustedes ven que es un caimán que tiene sus fauces abiertas. Ella está devorando todo lo que está en su alcance. Zipactli, que incluso quiere decir primero, Pactli, medicina, la primera medicina, porque ella representa la tierra, ¿no? Y representa esas fauces en las cuales devora y defeca todo lo que existe en esta tierra, ¿no? Pero está en la tierra, en un momento hay dos imágenes arriba, una que es azul, que es el agua petrificada, y el otra son los minerales que existen en la Tierra. Nuestro planeta tiene ciertos minerales que no tiene otros planetas, que le da toda la condición para crear la vida. Y luego está Zipactli con las algas, las primeras vidas de nuestro planeta, que fueron las bacterias, y estas bacterias, ¿no? Precisamente a través de los minerales, oro, hierro, zinc, magnesio, que hace la vinculación eléctrica junto con el agua, crean los primeros seres vivos de este planeta, nuestras nanas, nuestras abuelas, que son las algas. Aquí en México es la alga espirulina, son de las primogénicas, y empieza a crear esa vida y ese caldo de bacterias y crea también parte del oxígeno. Luego está el Atlachinoli. El Atlachinoli representa precisamente el agua fría, el agua caliente, para que se pueda dar las condiciones. Y luego está nuevamente Zipactli, el caimán en la parte de abajo, con ese movimiento que ya vimos desde arriba, desde antes, con la conciencia. Esas algas que están en el agua salen en la atmósfera y crean el oxígeno y la atmósfera. Y luego está Ejecat, y en la parte de arriba se ve como aquí un tocadito bonito y representa el aliento de vida, ¿no? Entonces, una vez que crea el oxígeno, estas algas empieza a crear el aliento de vida. Nosotros, los seres humanos, no podemos vivir sin esta esencia. ¿Quién lo creó? Los primeros seres vivos, que fueron las bacterias. Luego tenemos a Xachitlicue. Xachitlicue es como la representación, está ella dando a sus hijos, está amamantando a sus hijos, que somos nosotras, a través del agua. La agua es la primogénica, ¿no? De quien nos da la vida, y ella representa los ríos horizontales, representa las lagunas, representa todos esos ríos, y que ella siempre nos está dando, como esa madre que siempre está, ¿no? Ahí. Luego tenemos a Quetzalcóatl y a Cihuacóatl. Ahí son los mitos, ¿no? Ahí empiezan los mitos, que cuando el mundo estaba vacío, los seres humanos, Quetzalcóatl y Mictlán, en lugar de los muertos, para recuperar los huesos de los ancestros, la materia prima de lo que fuimos fue un viaje de riesgo, donde tuvo que enfrentar al Señor de la Muerte, que es Mictlantecutli, y al regresar a la superficie, los huesos que traía estaban rotos, y aquí es donde entra la Cihuacóatl, la mujer serpiente, y el papel de Quetzalcóatl, el sacrificio y el aliento. Él aporta su propia sangre, en la cual vierte sobre los huesos rotos, que es el tonali, que es la acción,
y la energía vital que activa la materia. O sea, ellas son nuestros padres grimogénicos que nos crearon a los seres humanos con este mito en que llega a los huesos, ¿no? Y prácticamente nos crean, ¿no? Y luego tenemos, ¿no?, a Zipactonal, quien echa los caracoles, y Oxomoco, quien trae el saumador. Ellos son la representación de la gestación de la vida. Una vez que antes está Quetzalcóatl y Cihuacóatl, pues crea los huesos, ¿no?, y junto con el aliento de vida, ¿no?, que ya existe en nuestro planeta Tierra, estos dos son los primeros seres humanos que sí empiezan a existir en la Tierra, ¿no? Y Zipactonal es el señor del tiempo, ¿no?, y que se asocia con el día, el sol y el calendario. ¿Y quién es el que trae la estructura, el orden, ¿no?, de nuestro planeta? Y es el que observa los ciclos, la trayectoria y los astros y de las estaciones para entender el ritmo de la vida. Son los que ellos marcan el tiempo del ser humano, ¿no? Y bueno, ¿por qué esta historia, ¿no? ¿Por qué esto? Porque nuestros sistemas normativos de nuestros pueblos traen toda esta filosofía del origen de la vida. Para crear precisamente para crear la vida, que estas bacterias, para haberse evolucionado, para haberse creado y haberse de ahí salir al agua y de ahí crear los insectos, los animales, ellos tuvieron que entender conciencia de cómo sobrevivir y evolucionar. Crearon sus propios sistemas normativos para poder entre ellos en conjunto seguir la vida y no en un pensamiento individual, ¿no? Entonces, por eso es importante que nuestra ritualidad, nuestra ceremonialidad, nuestras plantas, nuestras vestimentas, nuestra gastronomía, nuestros artes y oficios como parte de la ceremonialidad representa desde este principio básico del origen de la vida. Y bueno, eso de que la vida no se adapta pasivamente a su entorno, la vida crea las condiciones para que exista más vida, es un acto de soberanía. Las bacterias reescribieron la atmósfera para asegurar su futuro y de las generaciones venideras. Aquí es donde la reflexión sobre el Nahui Olin, que es 4 movimientos, los 4 aires, los 4 elementos, los 4 rumbos, entonces que representa, aparte representa una matemática atmosférica y cosmológica, el Nahui Olin, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra realidad, siempre está presente el Nahui Olin, ¿no?, los 4 rumbos, los 4 elementos, y que habla precisamente de la autonomía y que cobra fuerza sobre la naturaleza, en las plantas, en los animales, en los insectos, y que estas normas dan el equilibrio precisamente para que todo sea cíclico, ¿no? Y bueno, con esto quiero decir que cada comunidad, ¿no?, que una vez que existe precisamente estos primeros seres humanos en este planeta, en cada lugar existe una cosmovisión diferente, una cosmogonía diferente. No es lo mismo aquí, ¿no?, Michoacán, que Mérida, son diferentes plantas, hay diferente clima, ¿no? Entonces eso hace que precisamente tu identidad y tu evolución en cómo los primeros pueblos originarios empezaron a establecer y a crear sus propias normas fue precisamente también el entorno del ecosistema, ¿no? Por eso es que los mayas piensan diferente, los veracruzanos piensan diferente, ¿no? Pero todo tiene que ver de sus pueblos milenarios y bajo sus normas, ¿no? La estructura y profundamente las comunidades indígenas no están atrasadas. Piensan que los pueblos autónomos, que los sistemas normativos están atrasadas, precisamente desde este principio filosófico. Para conservar sus tradiciones están a la vanguardia porque conservan diseño original de la vida. Al mirar el tejido comunitario, el tequio, la asamblea, la gestión, el colectivo del territorio como una extensión biológica de esos mismos principios de cooperación y simbiosis y no de la individualidad de lo colectivo. ¿Qué quiere decir? Voy a poner el ejemplo, aquí hay pueblos autónomos, ¿no? Entonces, que como Xeram, yo voy a hablar del pueblo que yo conozco, que es Teotitlán del Valle. Teotitlán del Valle es una comunidad de más de 3,500 años que sistemas normativos lo han llevado, lo han conservado, y ahí cuando cumples 18 años tienes que tener la función de hacer servicio comunitario a tu comunidad. 2 años y 2 años
ordenanzas y si tú cumpliste bien tu papel, no subes de escalón. Primero eres el que barre las calles, el que cuida la cárcel, ¿no? Y así vas escalando. Y cuando llegas arriba es porque cumpliste bien tu trabajo, honraste bien tu trabajo y los valores del cuidado de tu familia, de tu comunidad, entonces te ganaste el derecho a representar como presidente municipal a tu pueblo. ¿Por qué? Porque lo cuidaste. Esa es la manera colectiva, ¿no?, de los sistemas normativos de los pueblos. Cuando una institución impone una norma sin consulta, actúa como un elemento disruptor, una disbiosis que intenta romper el equilibrio de la comunidad que ha refinado por milenios. Voy a poner un ejemplo, está un pueblo autónomo por sus sistemas normativos y llega esas religiones raras que hay. ¿Y qué pasa? Impone una ideología y rompe toda esta comunidad y rompe todo este tejido comunitario, ¿no?, que tiene milenios de años, ¿no? Y entonces ya la colectividad ya no se cuida a la gente, ya no se cuida el territorio, pero sobre todo ya no se cuida las prácticas, las artes y oficios, entre ellas la medicina tradicional y la partería. Los sistemas normativos propios no son caprichos del pasado, son los protocolos de salud social que han permitido que la comunidad sobreviva a los siglos, y la soberanía ontológica, la idea de que la vida misma y en su forma más pura y antigua es la fuente de autoridad de los pueblos, ¿no? Entonces, ¿quién conserva la tradición por millones de años? El pueblo. ¿Quién debería de registrar o quién debería de certificar? ¿No? Es el pueblo, porque precisamente desde este sistema normativo, ¿no? ¿Quién entiende este tejido comunitario? ¿Quién lo construye? La tradición. La institución, no. Jamás va a ser un pueblo, jamás va a entender el sistema normativo y jamás va a entender este sistema antiguo, ¿no? Voy a rápido. Pues bueno, esta es una imagen que me llegó a la puerta de mi casa. Soy activista, somos el colectivo que también metió el amparo ante la norma 020 y pues me llegó este aviso por defender esta cosmovisión, por defender lo que es el colectivo y por no lo individual. Me llegó hace 8 días aproximadamente, ¿no? Se hizo la denuncia, ¿no? Y otra compañera de Guerrero está amenazada de muerte que también denunció ante la norma. Imagínense, si estamos así, ¿qué está intentando el gobierno hacer con nuestra práctica, ¿no? ¿Qué quiere hacer con nuestra práctica? Y bueno, eso es parte de los comités, ¿no? Que es, aquí está, arriba está la institución y abajo está la colectividad. Está el origen de la vida, ¿sí? Y bueno, en nuestro amparo ha evolucionado, bueno, ha avanzado tanto que la Suprema Corte hizo una tesina precisamente en donde habla de este principio colectivo, de este principio de la vida, ¿no? Ustedes lo pueden, están en internet, ¿no? Y la justificación precisamente es que tenemos esta colectividad, estos sistemas normativos que se tienen que representar, porque quien construye la tradición es el pueblo y no la institución, ¿no? Ahí es que está, por si le quieren tomar fotos. Esas son las tesis, son 5 tesis de la Suprema Corte que emite, ¿no? Y posiblemente el caso, nos estaban diciendo los abogados, que posiblemente el caso se vaya a la Suprema Corte y ellos son los que dictaminen si la norma pasa o no, al menos en el tema de la partería tradicional, ¿sí? Porque nosotros bajo derecho de la OIT 169 y el segundo artículo nos hablas que tenemos el derecho a la consulta para que precisamente no violen estos derechos colectivos. Estos son nuestros donde nos pueden localizar. En Facebook ahorita hicimos un comunicado sobre los comités. Ahí estamos dando informes precisamente de la norma, cómo está procesándose la norma ante el gobierno,
¿no? Y pues bueno, esto es parte de lo que está haciendo el colectivo, que es de Comunidad de Casas de Medicina Tradicional y Partería Indígena en México. Ahí va, ayer se presentó el comunicado ante estos comités en donde violan este derecho. Atrás de sus hojitas viene una explicación por qué no los colectivos y cómo violan estos derechos colectivos y estos sistemas normativos que durante años los pueblos originarios han conservado, ¿no? Entonces, y pues bueno, pues gracias. Muchísimas gracias, Griselda, por su importante y valiosísima participación. Ahora damos paso a la ponencia de Hilda Eugenia, titulada Gobernar la partería en México, participación, disputas y asimetrías de incidencias en la NOM 020. Muchas gracias. Pues muchas gracias por permitirme presentar nuevamente. Este trabajo está liderado por la doctora Graciela Freyermuth del CIESA Sureste. Es un centro de investigaciones en antropología social y ella es una antropóloga médica especialista en mortalidad materna y también pues ha trabajado en muchos temas vinculados con la partería. Estoy segura que estaría muy contenta de ver caras conocidas acá como a Laura, Maricruz y a otras tantas personas. Entonces me voy a permitir en su nombre hacer esta presentación. Le habíamos puesto originalmente, es un estudio que hicimos el año pasado, lo estamos terminando, en breve va a ser publicado el artículo. Es un artículo un poco largo, voy a tratar de comunicar lo mejor posible todos los apartados que tiene. Fue un estudio que surgió y está apoyado por un centro de transparencia y rendición de cuentas que tiene una universidad de Estados Unidos que se llama American University, que está ahí, y venimos trabajando con ellos transparencia y rendición de cuentas y sobre todo un proyecto que tenemos de defensa de los defensores del derecho a la salud de primera línea, que lo tenemos en Chiapas con el Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria de Chiapas. Pero surgió esta idea en torno a que pues estaba surgiendo, ahorita vamos a ver los antecedentes de cuando surge esta idea de normar la partería y en qué ha devenido y en qué sucedió en todo este proceso. Entonces me permito presentar pues a nombre de la doctora Graciela y mío. Para empezar, ¿qué son las normas oficiales mexicanas? A lo mejor las hemos escuchado, una definición o cómo oficialmente las definen, es que son regulaciones técnicas obligatorias que van a establecer especificaciones, reglas, etcétera, a fin de garantizar seguridad y calidad en diferentes campos, y uno de ellos es el de la salud, pero puede ser otros campos, ¿no? Hay normas de muchos tipos. Pero más allá de esa función técnica, nosotros consideramos que es una herramienta clave en la política regulatoria del Estado mexicano. Tienen un muy grande potencial para abrir espacios de participación ciudadana y para la transparencia y rendición de cuentas. Este es un proceso, no se los voy a hacer leer, así está muy chiquita la letra, más o menos se los explico, pero está desglosado en muchos pasos y así si les interesa lo van a encontrar en el artículo, pero empieza con la elaboración de un anteproyecto. Hacen un anteproyecto y, por ejemplo, muchísimas gracias, qué amable. Hacen un anteproyecto e invitan a diferentes participantes que consideran que están relacionados con el tema, que tienen que ver en el caso de la salud con instituciones de salud, que ya sabemos, IMSS, ISSSTE, Secretaría Marina, etcétera, pero también con sociedad civil. Una característica, bueno, le distribuyen ese anteproyecto, se integran subgrupos de trabajo para que lo revisen y lo retroalimenten, y si nos podemos mover un poquito a la derecha, por favor. Una vez revisado, sesionan esos grupos de trabajo, hacen una versión final del proyecto y publican ese proyecto en el Diario Oficial de la Federación. Y hay 60 días para que se hagan observaciones y sugerencias. Una vez pasados esos 60 días, que eso es lo interesante y es lo que les queremos mostrar en este estudio, qué pasó con esas sugerencias ciudadanas y de participación y cómo se dio,
Entonces, hubo una respuesta oficial a los comentarios realizados por la ciudadanía e instituciones. Se integran esos comentarios, pero además se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Y una característica particular que hubo el año pasado es que se abrió una plataforma en línea que nunca se había dado. Otros años se han hecho, años previos, se han hecho las normas oficiales y generalmente incluso sesionan casi siempre físicamente, algunas veces ahora, por ejemplo, hubo oportunidad de hacerlo en línea, algunas ocasiones se ha hecho mixto, pero nunca se había hecho esa participación ciudadana que fuera en una plataforma pública. Y eso sucedió con la norma 020, hubo una plataforma pública, con sus limitaciones, obviamente, quizás poco difundida, y también que era subir los comentarios a una plataforma digital y no todas tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? No toda la ciudadanía. Y finalmente, después de contestar esos comentarios, se publicó la versión final. Muchísimas gracias por el acercamiento, ya me sigo. Entonces, lo que les queremos compartir es ese proceso, ¿no? De cómo se desarrolló el proyecto, cómo se hizo la consulta pública, en eso nos detuvimos bastante, y hasta que se publicó la norma. Bueno, tiene un enfoque obviamente socioantropológico. Nos detuvimos mucho en examinar las controversias y en eso fue muy hábil la doctora Graciela a partir de las controversias, que ahorita les explico cómo las entendemos, y los argumentos ante esa propuesta del anteproyecto, cómo identificamos esas tensiones y en qué estaban en desacuerdo y al final a quién le hizo caso, digamos, la Secretaría de Salud o el Centro Nacional, que fue el que coordinó el Centro Nacional de Equidad y Género, que fue el que combinó, y Salud Sexual y Reproductiva, pero sobre todo prestamos especial atención a las posiciones de las parteras, tanto profesionales como tradicionales, como autónomas, usuarias, organizaciones civiles y también hubo comentarios del funcionariado público. Las controversias se entienden como esas diferencias o desacuerdos que hubo entre lo que planteaba el texto, ese anteproyecto, y lo que los distintos actores que les acabo de mencionar no estaban de acuerdo, ¿no?, con lo que se estaba planteando. Hubieron 4 grandes fuentes de información. El primero fue las diferentes versiones de la norma. Hubo una primera versión en 2022 que gracias a una manifestación pública que hubo de organizaciones, el objeto de esa norma de 2022 era la partería, normar la partería como tal. Vamos a ver que el enfoque cambia en este anteproyecto que surge en 2023, que se publica el proyecto en 2024 y que finalmente la versión final se publica en 2025. En ese proceso es en el que nos centramos más, pero sí damos una mirada de qué pasó con el proyecto de 2022, porque ahí sí fue muy importante la participación social pública para que se cambiara, se modificó totalmente esa versión del 22, no fue la misma a la de ahora. Los comentarios que se presentaron en la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria o CONAMER, y el debate en redes sociales y medios digitales, se hizo una revisión sistemática entre 2022 y 2025 de todo lo publicado por parteras autónomas, grupos de parteras tradicionales, todo lo que se habló de la norma, lo recogimos, lo sistematizamos y entrevistamos a 15 personas y tuvimos un conversatorio de 9 personas que estuvieron involucradas en esta revisión de la última norma. Bueno, la configuración de la partería en México es muy diversa. Como les mencioné a quienes estuvieron en la presentación previa, es un campo de disputa y no me detengo mucho y ustedes saben cómo se ha venido desplazando la partería, pero además los movimientos, sobre todo de mujeres, que han visibilizado y han ocasionado cambios en la política pública, han detenido procesos como este de la norma de 2022 y sobre todo que reivindican la partería y sus derechos. Miren, este gráfico lo hizo la doctora Graciela y es muy interesante porque es personas que atendieron partos entre
De hecho, empieza en 1901, pero sobre todo van a ver el incremento entre 1985 a 2021, porque además ahí cambió la forma de registro de los nacimientos, es más sistemático. Pero ella hizo una aproximación, ya ves que le gustan mucho los números, entonces podemos ver el cambio entre la atención que tenían por enfermeras o por parteras los partos y posteriormente cómo el personal médico incrementa la participación en la atención de los partos. Bueno, tenemos esta diversidad, miren, surgió a partir de las mismas entrevistas con las parteras. Esta clasificación no la hicimos nosotras a priori, sino que fue surgiendo a través de las entrevistas y pudimos ver tres grandes grupos. Las parteras tradicionales, las enfermeras obstetras, que muchas de ellas son enfermeras perinatales, y en la partería profesional contemporánea contemplamos a las parteras técnicas, a las parteras autónomas o en la tradición. Y bueno, está más descrito en el texto, pero a grandes rasgos sucedió así. En esta línea del tiempo, les decía que en 2022 inicia ese proceso normativo, hay antecedentes que tienen que ver con una propuesta legislativa anteriormente. Muchísimas gracias. Pero en el 22 empieza este proceso y el foco era regular la partería. Ese era el foco. Pero les digo, hubo muchas manifestaciones públicas en redes sociales y demás que detienen este proceso y entonces nos movemos a 2024, que es cuando el Centro Nacional impulsa un anteproyecto que ya venía trabajando en 2023 y en 2024 se crean ya los subgrupos, se hace esa consulta pública, como pueden ver ahí las fechas de la consulta pública, en qué fechas se emitieron estos comentarios. Y si nos vamos un poco a la derecha, por favor, muchas gracias. Aquí es importante este desplazamiento del objeto normativo. Pasó de querer normar a la partería tradicional a normar los establecimientos de salud. Eso sí hay un gran cambio. Si ustedes ven el nombre de la norma, son de establecimientos en salud. Ya el contenido podemos discutir que sí hay definiciones y como antes mencionaba otra persona, con conceptos o denominaciones que las mismas parteras no estuvieron de acuerdo y se manifestaron también al respecto. Bueno, me voy a seguir con la próxima. Este cambio entonces, esta nueva norma es un instrumento centrado en regular la atención materna y neonatal en los establecimientos de salud públicos. Entonces también desde mi punto de vista, pues es un gran cambio, pero incluso mayor, y si lo analizamos con más cuidado, pues es que ya no es solo regular la partería, es regular la forma de los nacimientos. Por eso con Graciela pensamos, y a ella se le ocurrió también que sería mejor nombrarlo, pues gobernar los nacimientos. Ya no estamos hablando solo de normar la partería. En 2025 vemos, se dan estas respuestas oficiales que yo les decía en esa fecha, a inicios del año pasado. Se publica la versión final de la norma el 4 de marzo de 2025 y posteriores a esas fechas empiezan también a promocionar algunos amparos desde grupos de parteras, sobre todo tradicionales, y uno de los argumentos principales, como señalaba la compañera anterior, fue que no hubo una consulta, sobre todo a las parteras indígenas. Los comentarios que analizamos en la plataforma, se registraron 331 firmas, digamos, misivas o comentarios, y estos en sí eran 284 porque algunos se duplicaban, era lo mismo. Entonces se analizaron 284 comentarios, ahorita los vamos a ver en la siguiente tabla, los perfiles, pero el dato más contundente es que todos los distintos actores mostraban un rechazo total o con matices al primer planteamiento de ese proyecto de la norma. Y como pueden ver, hubo parteras y perfiles afines, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas a título propio, instituciones públicas federales también se manifestaron y también usuarias y usuarios. Fueron los que mandaron o pudieron subir sus comentarios a esta plataforma. ¿Qué encontramos?
que la participación ciudadana evidentemente fue amplia, pero fue bastante asimétrica. Y sobre todo, a quienes tomaron en cuenta qué, o sea, de lo que sugirieron modificar. Solo se aceptaron propuestas alineadas con garantías jurídicas técnicas del Estado, es decir, aquellas que se alineaban muy bien al lenguaje que ya tiene de por sí la norma, fueron aceptadas. A grandes rasgos, aquellas propuestas y sobre todo que venían de organizaciones de parteras tradicionales, como de la experiencia de usuarias, que tenían que ver más con cambios estructurales, no se aceptaron. Y las de usuarias vamos a ver que se rechazaron porque se consideraron que eran experiencias personales. Entonces, que no eran objeto de la norma. Entonces, miren, la resolución fue esta. En verde tienen los comentarios que se aceptaron dependiendo del perfil de quienes dieron esos comentarios. Como pueden ver, pues las instancias de gobierno o profesionistas adscritos al gobierno tuvieron un exitazo. Sus comentarios fueron aceptados en un 56%, pero es eso, porque estaban muy alineados con esa jerga jurídica, con esa alineación normativa. Las siguientes, que ahí más o menos no tanto éxito, eran las organizaciones no gubernamentales, que se aceptaron 24% y 21% parcialmente, o sea, sí hubo también, digamos, como una buena incidencia. Y vamos a ver a las parteras, como a las redes de parteras, vemos en color rojo que no se aceptaron los comentarios de la mayoría de ellas. Además, hubo redes de conjuntos de parteras o redes de organizaciones que enviaron una misiva, un comentario, pero que representaban a 200 parteras y se tomaron como uno y se le contestó solo uno. Entonces nos quedaron invisibilizadas esas redes, y a las de usuarias y usuarios totalmente no se aceptaron. Las usuarias, como lo acabamos de ver, 100% de sus comentarios se rechazaron. A las parteras autónomas lograron modificaciones menores, pero sus demandas centrales que tenían que ver con autonomía, control comunitario, se rechazaron. A las parteras tradicionales obtuvieron un reconocimiento discursivo, pero sin respuestas a sus exigencias de consulta indígena y procedimientos independientes de certificación. Un gran fallo que tuvo esta norma es que no hizo una consulta a los pueblos indígenas, en tanto pues hay parteras, evidentemente tradicionales sobre todo, que son de origen de pueblos indígenas y que no fueron consultados, y que solamente tuvieron representación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y poco más, ¿no? Y de la experiencia que ellos tienen con grupos de trabajo, y con eso lo avalaron. Las organizaciones civiles avanzaron en enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad, y el funcionariado que les mostraba de las instituciones, pues sí, recibió alto rechazo, cuando consideraban alterar la estructura central del modelo regulatorio. O sea, a muchos de ellos tampoco, si alteraba la estructura de tal como estaba la estructura de la norma, pero les digo, cambios estructurales no se aceptaron. ¿Qué lecciones aprendimos? Por ejemplo, las parteras profesionales, en sí el grupo de parteras perinatales empezó a hacer mucha incidencia cercana desde antes de la norma, y eso nosotras tenemos la hipótesis que eso ayudó a que tuvieran una buena incidencia en la norma, porque sí cambiaron cosas que ellas quisieron cambiar. Que la movilización social visibiliza problemas, pero no transforma contenidos cuando no se tiene una interlocución institucional sostenida. Esa vimos que fue la diferencia de las parteras profesionales, de estas parteras profesionales o enfermeras perinatales, que sí estuvieron muy cercanas y sí pudieron tener esa incidencia en todo el proceso. Que la norma oficial 020 refleja una participación ambivalente, reconoce discursivamente la diversidad, pero mantiene el control estatal sobre los criterios de validez. Integra ajustes, pero no transforma relaciones de poder. Y más que cerrar el debate, abre una nueva etapa sobre gobernanza reproductiva, autonomía de la partería y justicia en México. Entonces,
es a grandes rasgos. Se me escaparán como varios detalles porque es muy rico también, sobre todo el debate que se dio en redes posterior a la publicación de la norma y cómo también hubo ciertos cruces ahí en cuanto quienes se visibilizaban como parteras. Vimos que muchas parteras autónomas o en la tradición hablaban por las parteras tradicionales. Eso también sucedió y quedaron más invisibilizadas las parteras tradicionales, porque estas parteras autónomas, algunas son jóvenes, tienen manejo de las redes y ellas tomaban ese rostro de partera tradicional cuando no eran parteras tradicionales. Entonces, es muy interesante, digamos, todo el proceso que hay al interior. Muchísimas gracias, Hilda, por sus importantes aportaciones e interesantísimas también. Ahora daremos la palabra a Jessica Yasmín, que no nos pudo acompañar, pero nos mandó un video que en breve nos van a proyectar. Titulado La partería entre la norma y la transgresión. Para comenzar, el día de hoy voy a hablar ante ustedes acerca del tema titulado La partería entre la norma y la transgresión. Para comenzar, he de decir que lo que ustedes tienen en sus pantallas es una imagen de referencia histórica en donde se observa cómo una mujer entrega a su hijo a la partera tradicional para realizar acciones de tratamiento no solamente físico, en este caso también con una materia altamente emocional y espiritual, de una forma súper integrativa y como estábamos acostumbrados nosotros antes de la invasión de los españoles. El día de hoy quiero más o menos platicarles o enseñarles cómo se hace un análisis súper breve de una norma técnica o regulación de salud, ¿no? ¿Para qué se hacen estos análisis? Pues para evaluar su viabilidad, su efectividad potencial, antes de que se implemente su impacto real. De realizarse la norma 020, que es la que vamos a estar analizando, pues vale la pena ir analizándolas, porque yo creo que también como estudiantes es importante ir valorando todas las normas que ustedes tienen, porque las normas no deben de servir para subyugar o legitimizar acciones y prácticas que sean incoherentes a lo que se realiza en el diario, sino por el contrario, para describir las formas correctas de hacer las cosas y cómo realmente están funcionando y cómo deben llevarse a cabo en todos los territorios, ¿no? Hay una gran diferencia entre estas dos formas. Entonces, para analizar un marco normativo hay que medir un control de convencionalidad, es decir, verificar que la norma no sobrepase lo que está escrito en la Constitución y en los tratados internacionales. También hay que comprobar que no choque con leyes no solo de rango superior, sino que no choque con conflictos legales, conflictos incluso civiles que la destinen a un fracaso operativo como norma. También la norma siempre debe ser, o sea, en contexto de coherencia jurídica y normativa, también debe ser clara y definir bien, con gran precisión, quién es la autoridad responsable, aplicarle, quién la supervisa, cuáles son las sanciones o mecanismos de exigibilidad, ¿no? Es decir, quién tiene qué facultades. Además debe de evaluar la operatividad, la viabilidad operativa, ¿no?
qué tanto va a beneficiar, qué tanto presupuesto tenemos para ello, qué va a hacer en materia de salud, y analizar la pertinencia social y enfoque de equidad, es decir, que haya sido construida con una consulta previa y adecuada, que sea incluyente, que tenga pertinencia cultural, que analice también y respete los saberes, ¿no? Y identificarse la norma reduce brechas de desigualdad o está imponiendo al revés requisitos que se conviertan en barreras invisibles, ¿no? Ahora, lo último es que este diseño no es nada más debe tener una efectividad teórica, sino que tiene que tener mecanismos de retroalimentación que le ayuden a poder mejorar, ¿no? Y estarse evaluando constantemente. Hoy no vamos a poder hablar de todos estos mecanismos, nos vamos a basar solamente en el primero, en el mecanismo de revisión de si es coherente judicial y normativamente, porque tenemos muy poquito tiempo. Pero la práctica está por ahí, cuando ustedes escuchen seguramente posteriormente todo lo que se dialogó en estas maravillosas conferencias, van a poder, siento yo, apreciarlo mucho más. Bueno, miren, entonces aquí vamos analizando súper rápido. En la primera parte de esta norma, pues insisto, la norma oficial 020 para establecimientos de salud y reconocimiento de partería en la atención integral materna neonatal. El artículo 1 dice que se considera este artículo que dice literal que todos los mexicanos tenemos derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales y que se debe de garantizar la protección de los mismos, señalando que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, de edad, de las discapacidades, de condición social, de salud, de religión, de opiniones, de preferencias sexuales, fíjate, las opiniones, hasta las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, aquí entramos en un primer problema muy grande, porque habría que decir que lo primero que hizo esta norma es justo violentar derechos. ¿Por qué violenta derechos? Miren, cuando se realiza esta norma, se hace algo que se llama consulta a los diferentes actores que pueden ser profesionales, etcétera. Y resulta que ahorita hay una queja muy fuerte de parte principalmente de la partería tradicional y partería autónoma, porque si dice que va a incluir a todas las parterías, el diálogo es cómo se incluye a todas las parterías, ¿no? Y en el caso de los pueblos originarios y de su derecho a la medicina tradicional y a la partería, hubo un detalle muy intenso, porque durante estas mesas de diálogo se violaron varios derechos. Para iniciar, los pueblos originarios tienen un derecho protegido a nivel no solo nacional, sino también internacional, y esto abarca la conservación de sus prácticas curativas, plantas medicinales y el libre ejercicio de las parteras tradicionales sin discriminación. Pero además de eso, el convenio 169 del OIT, que es un tratado internacional, estableció que los pueblos indígenas y como la partería tradicional desciende directamente de los pueblos originarios, también tienen este derecho a una salud y a respetar la integridad social, cultural y espiritual al mismo tiempo que reconocer sus medicinas y sus prácticas. Y entramos aquí en el primer diálogo, fíjense, vamos construyendo esta idea. Entonces, reconoce la identidad cultural y el patrimonio de los pueblos, pero en específico, la ley de la medicina tradicional de los pueblos originarios dice que las parteras tradicionales pueden ejercer su labor de forma autónoma, ¿sí? Es decir, sin necesitar ni requerir una certificación de ningún tipo, sin necesitar más aval que el aval comunitario, porque justo la forma en la que ellas aprenden es así, se aprende de esta manera, de forma intergeneracional, incluso a veces desde muy pequeñas. Y entonces uno de los problemas, ¿no?, que se están ahorita reclamando es que cuando se mandaron a llamar a las parteras tradicionales, pues no se llamaron a todas. Se llamó a alguna parte y una parte muy mínima y en un solo territorio y con una sola forma de partería
y que incluso hubo una dificultad porque lo que ellas expresaron y que estuvo en su mayoría, creo yo, correcto, no fue agregado realmente en la norma, no se tomó en cuenta. Entonces, esto se le llama una consulta, la consulta debe ser libre, previa e informada. Informada no es nada más, te traigo la norma, a ver, tú certifícamela, nos sacamos la foto, todo muy bonito y ya se acabó el evento, no, es revisarla, checarla, pensarla, ¿no? Decir si está correcta, si está incorrecta, qué me parece que puede pasar y que además se tome en cuenta eso que se dice. Uh-huh. Sin embargo, aquí hay una situación muy intensa porque pasamos primeramente en el fragmento número 7, donde habla en la vinculación del sistema de salud con la partería tradicional, en el numeral, eh, específicamente en el número 7.1.4, dice que la institución de salud debe establecer una vinculación con las parteras tradicionales, con una relación de respeto y sin subordinación. Pero posteriormente, en los otros numerales, que los lugares de salud que las alberguen deben de contar forzosamente con un médico que supervise y revise las acciones. Y aquí es donde vamos encontrando justo estos aspectos normativos incorrectos porque vamos viendo que no hay coherencia jurídica. Por otro lado, como escucharon anteriormente, el inciso del que yo les hablo, justo dice que el Estado debe de acompañar y garantizar la libre práctica de acuerdo a lo dispuesto a los marcos jurídicos y normativos vigentes, y además dice que se deben respetar los elementos esenciales de los pueblos indígenas. Sin embargo, en un numeral inferior, esto que les leí está en el 7.1.1 y 7.1.2. Sin embargo, posteriormente se habla de la forma en la que se va a vincular los médicos o los servicios de salud con las parteras y dice de forma intercultural. Aquí yo tengo una pregunta muy fuerte de si es de forma intercultural, es decir, el médico le va a transmitir algunos conocimientos a la partera y la partera va a dialogar en transmitir conocimientos o más bien lo correcto, que es realmente interculturalidad, que no es más que esta comunicación, este diálogo equitativo de igual a igual, completamente horizontal, en igualdad, ¿no? Que ayuda a que ninguna cultura se imponga sobre la otra y que puedan coexistir cada quien con sus herramientas de trabajos. Y lo digo porque la historia ya nos ha enseñado un montón, por ejemplo, en el caso de lo que pasó con el Real Tribunal del Protomedicato cuando llegó a México, que los médicos europeos llegaron a México y tenemos un montón de historia recabada en documentos como este, donde se le hace saber al poder virreinal que las parteras no solamente trabajaban en cuestión de la atención a la mujer, sino de la colectividad, eran médicas como tal. Y que mientras ellas trataban a las personas, además tenían conocimientos que los médicos europeos no tenían. Hay que recordar, yo lo sé que ustedes lo saben porque tengo el gusto de tener familiares egresados de esta noble institución. Hay que recordar que algunas de las cosas que nos heredaron las parteras tradicionales son, por ejemplo, la maniobra de versión externa para acomodar el bebé, ¿no? Que ellas no solamente utilizan con las manos, sino también para acomodar a un niño que está en una posición que no incorrecta, ¿no? Transversal, por ejemplo. Y además, atención a la mujer posterior para acomodar la cadera, para ajustar incluso el cuerpo en materia emocional y física, sino que además nos heredaron mucho de la farmacopea del parto en ciertas regiones que hoy en día se enseñan en lugares precisamente de medicina y partería, así como de ginecobstetricia. Pero además nos heredaron muchas técnicas de manejo del entorno y manejo del calor que hasta hoy en día se utilizan. Y pregunto porque aquí yo tengo una duda muy grande que ya no entra tanto en la evaluación de la coherencia jurídica, sino más bien en la parte de análisis de pertinencia social y enfoque de equidad.
porque lo que hemos visto por muchos años es que los médicos no le dan su lugar a las parteras tradicionales, sino que asimilan el conocimiento, hacen extractivismo, se lo apropian, le dan una configuración académica o cientificada y entonces dicen, ya, es mi conocimiento. Y entonces ustedes parteras, pues, ¿para qué están aquí? Y eso ha pasado durante no solo la época del protomedicato, que además fue la razón por la que ellos dijeron, no, vamos a querer aquí mujeres parteras, fue específicamente, o por lo menos así se lo dijeron a Europa, es pues las mujeres no tienen por qué estar allí porque somos los hombres los que tenemos que ser la autoridad, o sea, aparte que fue una situación completamente de violencia de género, también era porque consideraron que muchas de las prácticas que las parteras tradicionales hacen hasta hoy en día, ¿sí? O sea, hasta la fecha, porque es una transmisión intergeneracional desde hace siglos, que no se ha cortado, que ha seguido. Entonces dijeron, no, pues, ¿qué creen? Que estas personas pues, representan un riesgo porque hacen transgresión religiosa, porque cuando atienden usan elementos propios de la cultura mesoamericana asociadas pues muchas veces por la Inquisición como superstición o idolatría y porque además, según ellos, había una infracción legal del monopolio de salud, ¿no? Porque en los hombres eran las autoridades, insisto, y las mujeres solo podían ser ayudantes o auxiliares. Por eso, acuérdense, la historia lo que hizo fue, hay que recordar, perdón, que lo que hicieron fue que las mujeres médicas, las mujeres medicina, solo atendieran partos diciendo, pues, ahora las mujeres con las mujeres y los hombres atendemos todo lo demás, ¿no? No les sirvió mucho, aunque las obligaron incluso a examinarse, fueron los primeros que dijeron, vamos a certificarlas, nosotros les vamos a exigir que tengan limpieza de sangre, fe de bautismo, vigilancia de un confesor, ¿no? Si no están con nosotros, entonces están en contra de nosotros. Y justo ellos en sus registros dicen, nosotros los médicos europeos estamos muy maravillados, ¿no? de cómo tratan la infertilidad, acomodan el feto mediante masajes, curan infecciones genealógicas usando baños de vapor, usan plantas medicinales que ellos tratan la sangre de una manera que la desintoxica, mientras nosotros solamente succionamos con sanguijuelas, ¿no? Que al conocer las plantas de la zona y locales son más efectivos en las comunidades y no les queda otra que aguantarse, ¿no? No les queda de otra por mucho tiempo que aguantarse y decir, bueno, pues que nos echen la mano y que ellas, y con el tiempo nos enseñaron y con el tiempo, órale, ya no, ya somos mejores que ustedes, tenemos más conocimiento que ustedes y por lo tanto todo lo que ustedes hacen, pues ahora está mal. O sea, a mí sí me da mucho gusto que se integre a las parteras tradicionales, que el reconocimiento, pues yo no sé si ellas lo quieran en realidad, porque el reconocimiento lo da la comunidad, no los médicos, insisto, y eso no es porque yo lo diga, sino porque es parte de los derechos de los pueblos originarios a sus medicinas. Pero sí me llama la atención esta parte donde dice de forma intercultural. Y hay que tratar de entender si se va a volver a repetir esto, hay un riesgo implícito. Ustedes en esta gráfica van a ver cómo justo desde la primera certificación por el priorato medicato a esta época, pues disminuye la cantidad de parteras. Incluso en la época del porfiriato disminuye todavía más las parteras cuando entra este otro cuerpo selectivo que fue el primer código sanitario, ¿no? De los Estados Unidos mexicanos, en donde no ya la partera también era un sinónimo de atraso, ¿no? Era un sinónimo de muertes maternas, de una persona que no debía de atender. Y ahí es justo donde se empieza a crear la figura de la partera titulada o profesional y obstetriz, que ahí yo tengo otra vez una duda de que si las parteras tradicionales no son profesionales, ¿no? Porque en el término de que es lo profesional, una persona profesional es alguien que ejerce una actividad laboral específica como su medio de vida y tiene conocimientos especializados, formación continua, experiencia y una elevada conducta ética. Y sinceramente, yo eso sí se lo veo a las parteras tradicionales, sí lo tienen, entonces para mí, sí son profesionales.
Claro que el diálogo eurocentrizado y colonialista y neoliberal les dice que no, pero sí lo son, ¿no? Hay que ser claros en ese punto. Ahora fíjense, aquí hay otra cosa muy interesante. En el 7.8 dice, el personal de salud debe establecer mecanismos, procesos y acciones en pertinencia cultural, en donde corresponde a fin de impulsar el intercambio intercultural, lo que decía, para la atención de embarazo, parto y puerperio, con el reconocimiento de saberes y las prácticas de la partería tradicional, favoreciendo una vinculación respetuosa, horizontal y sin condicionamientos. Pero en realidad, conforme leemos la norma parece estimular a que la partera tradicional va a estar allá, en el primer nivel de atención, allá en las comunidades, yo solo hago interrelación contigo, y en el hospital entonces no entra. Y aquí entra otro problema de la norma, porque si decimos desde la parte de arriba, ¿no? En este sistema de salud, que se dice la misma norma que está basada principalmente en los derechos de la mujer, pues uno de los derechos de la mujer es parir en donde quiera, con quien quiera y de la forma que quiera. Entonces, mi pregunta es, ¿las salas de parto recuperación, ¿no? ¿Van a tener también zonas en donde una partera tradicional va a poder atender? Porque aquí parece una situación ideológica, ¿no? Más que concreta y real. Por eso estamos haciendo un análisis de esta norma. Mucha gente dice, espera esto, ¿no? Espera ver una foto de una mujer que está pariendo en la zona rural, en la zona indígena y atendida por una partera tradicional. Pero ¿qué creen? Que hay comunidades equiparables, comunidades de pueblos originarios que viven también en ciudades como Ciudad de México, Ciudad de Monterrey, muchas ciudades que son metrópolis y que están siendo atendidas por tradicionales por voluntad propia. Entonces, si yo llego, uno de los índices de esta norma es que debe de ser accesible todos estos medios de la partería en cualquier lugar y que debe haber disponibilidad y además gratuidad. Para que haya gratuidad, eso implicaría que metan a parteras tradicionales en los hospitales. Y justo aquí yo tengo la pregunta de si sí van a dejar áreas específicas y adecuadas con las parteras tradicionales, porque las parteras tradicionales usan saumero, usan velas, usan herbolaria tradicional mexicana, cantos, hacen organizaciones comunales con la familia y es la forma en la que atienden, ¿no? Porque de lo contrario, y que nada más sea un cuarto y pásele señora y nos sacamos la foto, entonces a mí me parece que la norma no es realista. La norma no equivale a las realidades y por lo tanto, si lo analizáramos desde la pertinencia social, pues no solo no es inclusiva, no es pertinentemente cultural y además no estaría eliminando las barreras de acceso. Tenemos muy poquito tiempo, no me quiero pasar del tiempo, pero justo como para poderles ayudar a abonar a esta plática, quiero terminar con una palabrita súper rápido que es, yo creo, muy importante, ¿no? Este tipo de normas no debe de ser normas que busquen en todo el criterio verle, o sea, nosotros no querríamos más bien que buscarle cuatro pies al gato, pero sí podemos buscar cosas que sirvan. Si en nuestra historia ya vimos que hay cosas que no sirven, porque la medicina con su certificación, con su normatividad, terminó haciendo un etnocidio de la partería tradicional mexicana, habría que preguntarnos en dónde sí ha funcionado y cómo ha funcionado. Y les quiero presentar el hospital de Shanghai Chueyang en China, ¿no? Ellos son líderes de investigación y aplicación clínica, y lo puse, y ¿qué hacen? Es un hospital que se llama de tercer nivel o tercera especialidad, en donde se incluye la medicina, lo mejor de la medicina occidental y lo mejor de la medicina tradicional china. ¿Y qué creen? Funciona. Y para funcionar, ¿cómo lo hicieron funcionar? Es un caso de éxito que vale la pena analizar. Insisto, por tiempo yo no me podría extender un montón, pero por tiempo habría aquí que dialogar cómo sí funciona. Y funciona desde que hay horizontalidad, desde que hay diálogo, desde que ninguna medicina subordina a la otra y también desde que cada quien tiene un espacio para trabajar de forma adecuada y entonces el paciente puede decidir pasar del área de traumatología en el pasillo de la derecha desde la medicina occidental y de traumatología desde la medicina tradicional china en el mismo pasillo
pero en la puerta izquierda, ¿no? Tengo el gusto de conocer el hospital y conocer la metodología. Entonces, sería muy importante que entonces esos hospitales de la mujer, esos hospitales amigables, empecemos a repensar si queremos las ventajas de la partería tradicional y de la cualquier partería, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a dialogar de forma muy interna. Termino agradeciéndoles mucho. Discúlpenme que grito tal vez un poco, aparte de que traigo los audífonos, no escucho muy bien el prompter del audio para saber si se está grabando esto bien. Y bueno, les mando saludos súper grandes y quedo atenta. Poco. Para cerrar esta mesa, damos la palabra a Mónica Espíndola con su ponencia titulada Panorama de la partería actual. Hola, hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por este espacio que una vez más se me permite asistir y compartir con ustedes. Ahorita que estoy escuchando todas estas pláticas, yo soy así como bien de lo legal y las normas, así como que ay, eso allá del otro lado, ¿no? Pero ahorita me viene la reflexión. Si en este momento hubiera una mujer pariendo y estuviera ya en el último momento, o sea, una cabecita saliendo a través del periné, y la norma dijera, no, fíjate que no, porque aquí no tienes las condiciones y las características necesarias. Yo me pregunto si esa cabecita se esperaría a que la norma dijera sí o no. O sea, como dice el dicho, ¿no? Los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra gana. Entonces, de repente se me hace muy triviado todo este asunto. Será, les digo que porque yo no soy tan técnica en cuanto a las leyes, entonces pues yo voy a hablar más de la cotidianidad. Entonces mi tema pues yo lo titulé Panorama actual de la partería. Me presento, yo soy Mónica Espíndola, médico general alópata. Posteriormente estudié partería tradicional con Mirna Amaya Valladares, a quien le debo pues mi pasión, que me haya puesto en esto que me apasiona tanto. También soy educadora perinatal y pues entre otras cosas, pero vamos a cortarle un poquito. Bueno, vamos a hablar de la historia de la partería una vez más, que ya en los días pasados pues se ha redundado mucho sobre de ella, y podríamos llevarnos días, semanas, meses, ya que hablamos del oficio más antiguo del mundo, entonces pues hay muchísimo que decir. Y pues este es tan antiguo como la misma humanidad, seguramente nació con el primer parto que se dio en los humanos, ¿no? Pero actualmente pues es un oficio nada fácil, y se los digo desde mi experiencia, aún como médico, ¿eh? Yo no sé si eso me facilita o me complica, la verdad es que no sé cómo manejarlo. La Confederación Internacional de Parteras señala que la práctica de la partería se remota al Paleolítico, 40,000 años antes de Cristo, imagínense. Tiempos en los que solo se pudo haber aprendido a través del acompañamiento o la vivencia. No había colegios, no había escuela, no había normas. Para después heredar este conocimiento de madres a hijas, al parecer siempre transmitido en línea directa. Sin embargo, los tiempos siguieron cambiando y muchos siglos después llegaron los hospitales, las universidades, con ellos la educación formal, llegaron los médicos, ya hablaban acá de cómo llegaron los médicos, y el oficio que correspondía solo a las mujeres, entonces se puso en duda. Dejó de verse natural un acto fisiológico que era el parir en casa o parir donde la mujer se encontraba, ¿no? Las parteras no habían aprendido en las universidades y aunque fueron convocadas a ellas, su aprendizaje solo venía de la práctica. Sin embargo, pues los médicos de aquellos tiempos pensaron que había que certificar dicha práctica. Y fue una de las primeras observaciones que hicieron los médicos en estas tierras. Aquí en Michoacán hubo una ponencia bien interesante hace 2 años sobre la historia de la partería en Michoacán.
Y entonces, hace aproximadamente 300 años, abrieron las puertas de los hospitales escuela aquí en Michoacán. Sin embargo, pues obviamente como no la principal, porque la principal era para los hombres, no para las mujeres, mucho menos para las parteras. Entonces les abrieron la puerta de al lado de la universidad con la intención de, como ahora, normar, certificar, decir si estaban haciendo bien las cosas o no los hombres en asuntos médicos, en asuntos, perdón, de mujeres. Entonces la medicina no era una profesión que se le permitiera a las mujeres, únicamente a las parteras y solo a lo que cosa de mujeres se refería, ya que desde entonces alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Tristemente, cuando yo escucho hablar a mis compañeros médicos, dicen, ay, atender partos, ay, la ginecología, huelen re feo las mujeres, entonces lo consideran un trabajo sucio, no de ahora, de años atrás, ¿no? Eran tiempos en los que no era bien visto que un hombre, además del marido, conociera el cuerpo de una mujer. Tampoco era digno que una mujer trabajara, ni mucho menos tuviera un oficio, fuera de las labores del hogar. Así la partería pues no inició en estas épocas, solo que tuvo un gran cambio para las mujeres que eran las conocedoras de tan noble oficio en ese momento. Un cambio que a la fecha, más que un cambio, es un laberinto, como lo vemos con la norma hoy, del cual no se le ve un fin, no se le ve a dónde vamos a llegar concretamente. Yo no encuentro gran diferencia entre el pasado y el presente, en lo que nos toca vivir ahora. Si bien es cierto que en la actualidad la partería ha despertado interés en algunos sectores de la sociedad. Hubo un tiempo que las parteras se consideraban extintas, ¿no? Y ahora dicen, ve con la partera, o hay parteras. Pero esto ha llevado a grandes cuestionamientos, a grandes interrogatorios. Cuando se habla de parteras, o al menos yo cuando digo, soy partera, ¿cómo? ¿Aún existen? Como que es la pregunta así que todo mundo tiene en la punta de la lengua, ¿no? Y otros dicen, ¿y por qué siguen trabajando? Sí, ¿no? Así como, ¿qué onda con ellas, no? ¿Son mujeres con algún tipo de conocimientos? Es otra pregunta. O sea, ¿saben lo que hacen? ¿Tienen conocimientos? ¿Son buenos sus cuidados? Es otra de las preguntas. ¿Cómo aprendieron el oficio? Así ya los que más se preocupan. O sea, ¿de dónde les viene su conocimiento? Y ese conocimiento, lo que está en juego ahorita con la norma, ¿es un oficio o es una profesión? ¿Son profesionales o son como la señora que hace las tortillas? ¿Qué son? Hay otros que afirman, los que ya conocen un poco más, bueno, deberían estar solo en las comunidades rurales, o sea, en la ciudad no hay necesidad de parteras, que se vayan a los pueblos donde no queda más. Deberían regirse bajo la normativa de salud, o sea, ¿quién las regula? ¿Quién dice que lo que está bien hecho, lo que no está bien hecho? Son un peligro, complican los nacimientos. Me ha tocado que por el hecho de atrevernos a llevar un parto en casa, que tenemos que trasladarlo a un hospital, solo por ello ya se considera un evento contaminado, o sea, hay que meterle antibióticos por montones a la mujer que llega al hospital y a veces las trasladamos porque pues ya la evolución ha sido muy lenta y ya está muy cansada esa mujer y requerimos apoyo y requerimos ayuda, pero ya, o sea, en cuanto pisa, ¿cómo se te ocurrió con una partera en tu casa? Santo Dios, ¿no? Y métanle medicamentos por puños y montones. Que bueno, eso es otro tema que lleva a muchos problemas al organismo materno. Y otra afirmación que llegan a hacer, debería haber un sitio en los hospitales para ellas. Lo dejo así como en el contexto porque ya hablamos un tanto de ello. Y muchos otros comentarios. Algunas personas, y aunque tristemente son los menos los que hablan bien de las parteras que fueron o del trabajo que hace la partera. Algunas personas hablan de sus comunidades, de sus familias, algunos otros también las recomiendan cuando el procrear, el engendrar se vuelve difícil. Y entonces sí, las consideran como poseedoras de mágicas manos para dicho fin.
Hay acciones que ni se comentan, sino que se dan por hecho, como es el valor de sus servicios. A mí me ha tocado que me preguntan, ¿cuánto cobra por un parto en casa? Y ni me responden cuando les digo cuánto, ¿no? No sé si esperan que les diga 1,000 pesos, 2,000 pesos, o es gratis, es más paga, o sea, yo te pago porque me dejes de atenderte, porque no tengo respuesta alguna, ¿no? Y de repente pues creen que se hace por amor al arte y la verdad que sí, muchas veces trabajamos por mero amor al arte porque nos vamos con un palmo de narices, a veces ni las gracias nos dan. A mí me ha tocado que ni mis cosas me regresan cuando tenemos que trasladarnos a un hospital, ¿no? Entonces se piensa que es un hobby, como ahora se dice. Bueno, hoy quiero aprovechar este espacio para tratar de hacer una breve reflexión de cada cuestionamiento que acabo de señalar. He tenido la fortuna, como lo decía hace un momento, si es que lo es, de vivir la vida de las mujeres parteras de hoy, porque hoy aunque queramos, no es lo mismo que hace años. Poder conocer el ámbito tradicional, profesional, el formal, también el rural, así como el urbano. Hoy tenemos la ventaja de ir de una ciudad a otra en corto tiempo. Las parteras de hoy ya no nos quedamos estáticas. Como lo tuvieron que hacer las mujeres que nos antecedieron, y sin embargo, este privilegio ha llegado a ser parte también de la problemática actual, porque si yo estoy registrada para otorgar certificados de nacimiento en Morelia, no los puedo hacer en otra ciudad. Entonces tú eres de Morelia, tú atiende nacimientos o acompaña nacimientos en Morelia y nada más. Bueno, como ya lo mencioné, en muchos sectores de la sociedad se duda de la existencia de parteras hoy todavía. Y de seguir existiendo, estas tienen que estar recluidas en pueblos muy, 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 muy lejanos, incomunicadas en los montes, en las sierras de difícil acceso. Entonces allá, alejadas de la civilización y la tecnología, pues por ende, tienen que ser escasas en adelantos, así como en conocimientos teóricos y científicos, ya que el método empírico, que se supone que emplean las parteras de antaño y las actuales, carece de sustento para el método científico y por tanto no es seguro, que es la opinión de muchos profesionales, ¿no? Y sí se usa el método científico, el método empírico, como en los grandes tiempos, así surgió. Por eso estamos hoy aquí en un congreso, estamos para escuchar los conocimientos, las experiencias de unos de otros y aprender así surge el conocimiento. Entonces no veo aquí cuál es la situación, ¿no? Entonces es el recurso de la comunidad y por eso mismo se sabe que funciona, que es útil. Lo dice una de mis tantas hermanas, colegas y maestra también. No tengo pruebas, ella dice de sus trabajos, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que funciona porque los resultados me lo dicen, ¿sí? Y es que toca allá en el monte, en la sierra, en los lugares muy, muy lejanos, donde los médicos especialistas no quieren ir porque no hay médicos, porque no quieren ir. Echar mano de los recursos que la naturaleza da. Yo siempre les pregunto, yo soy muy de compartir los conocimientos médicos con mis compañeras parteras y muchas veces las veo que se quedan así con cara de ¿qué me hablas? Porque, o sea, ese medicamento que donde le dije, más vale tener el conocimiento y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Es uno de mis dichos. Entonces, así como a los médicos nos serviría mucho empaparnos de todas las bondades de la naturaleza, también a las parteras les ayuda mucho conocer cómo es el trabajo de los hospitales, de los médicos, hasta para orientar, ¿no? Si no para aplicarlo, para orientar a la persona que tiene que ir a un hospital. En la partería ancestral y tradicional, esa que vino de madres a hijas, de hermana a hermana, de mujer a mujer, de voz a voz, afirmo, no carece de conocimientos. El conocimiento es lineal, como lo fueron en su momento todas las grandes ciencias, así surgieron las cátedras de hoy. Así se adquirió el conocimiento
solo que hoy el método es diferente a lo que dictan las grandes asociaciones, los grandes colegios internacionales de los grandes países. Y así como estas grandes organizaciones y colegios, como se les llama hoy, no son sino semejanza de los grandes consejos que en su tiempo formaron los sabios abuelos de cada pueblo tradicional. Es una imitación. Los grandes colegios lo único que están haciendo es imitar a los consejos de las comunidades que son ancestrales como la misma humanidad. Hoy las parteras existen y se multiplican, y me da gusto, no porque estén haciendo más, y no como antaño, sino que lo hacen a pasos agigantados, afortunadamente, ya no solo como hijas y nietas de la partera del pueblo, hoy estudian, hoy la tecnología lo permite, porque viajan de las sierras, de los montes a las ciudades, porque hoy las parteras, aún con su sabiduría ancestral, pueden establecer grupos de estudio donde se conjugan mujeres de todos tipos, de todas regiones, de todas ciudades y de todos los países, que intercambian conocimiento de lugar a lugar, enriqueciendo así y fortaleciendo los cuidados y así surgen las nuevas herramientas. El oficio se fortalece. Es tan fuerte que hoy existe más de una escuela formal. Ya hay diplomados avalados por universidades, carreras técnicas, licenciaturas, también otras carreras afines como la medicina tradicional. Todo desde la riqueza cultural que existe en nuestro país y que se sustenta en el conocimiento de las parteras. Para mí no sería extraño que dentro de pronto la partería vuelva a ser el primer nivel de atención para la salud de las mujeres. Crucemos los dedos porque así sea. Y así pues, ya es un hecho que hoy también es una profesión. Y lo digo por la pregunta del millón. ¿Aún existen las parteras? Pues sí, sí existen. Y por fortuna, muchas de las y los profesores son gente de tradición y de profesión que no ha dejado de prepararse, que sí, y respondo a las preguntas, sí tienen conocimientos empíricos tradicionales, ancestrales, formales y científicos también. Entonces, pues, sus cuidados no solo son buenos, son buenísimos. Ante tal currículo, luego entonces deberían de estar en los hogares de cada mujer sana, en la primera línea de atención en las instituciones de salud, a la par de cada médico, enfermera, de cada estudiante del área de la salud, a la par, sí, a la par, no por debajo ni detrás, ni en contra ni escondidas. Sin embargo, cuando una mujer se complica en la atención del parto en casa, la partera, y si la partera tiene la osadía de llevarla al hospital, híjole, la Inquisición se queda corta, ante lo cual enfrenta una partera al llegar a un hospital. Sin duda, lo que importa es la vida de la mujer, y si la partera está acudiendo al hospital es porque tuvo la capacidad de saber en qué momento requiere de ayuda. Y eso se debe a la preparación que ha adquirido a través de su experiencia en su trabajo. Qué bonito sería volver a decir, yo parí en casa, con una partera. Es decir, estuve cuidada, apapachada, me acompañó mi esposo, mi madre, mis otros hijos y hasta el perro. ¿Por qué? Porque el parto en la casa es sano, es tu casa, tu ambiente, tu entorno, está tu flora. Ahora, como se le llama, microbiota, ¿no? Tus gérmenes, pues, tu perro al que ya conoces, lo que también conoce tu bebé. Y por ser conocido, todo es sano y está bien. En esta época existen las parteras, sí, existen en México. Existen principalmente dos grandes tipos de parteras, las parteras tradicionales, empíricas, con saberes ancestrales, y las parteras profesionales capacitadas académicamente. Se estima que actualmente hay 20,000 parteras tradicionales, mientras que el grupo de parteras profesionales incluye enfermeras, obstetras, técnicos universitarios, y les falto yo ahí médicos raros, formadas para acompañar y dar calidez al momento del nacimiento, pero también atención oportuna, profesionalismo,
Las que yo conozco las veo aprender, estudiar y estudiar, las veo yendo de un curso a otro, muchas veces sin importar las distancias. Tristemente, lo anterior, también como problemática actual, llega a desarrollar división entre nosotras, que concluye en una resta infinita que pone en riesgo la supervivencia de este grupo ancestral, hablando de lo antiguo que es la partería. No importa si somos tradicionales, profesionales, es importante visualizar que todas tenemos un fin, un bien común, que es cambiar para nosotras y para las demás mujeres y las familias, para los hombres también, y para las mujeres que están por venir, una nueva forma de nacer. Mi lema es que el día que nace un hijo, ese día es un día de fiesta. En adelante se celebra cada año. Ese día debería de ser un gran día, un día digno de recordar. Entonces, ¿cómo debería de ser el nacimiento? ¿Cómo les hubiera gustado ser recibidos al llegar a este mundo? ¿A nalgadas, como se estilaba? Espero que ya no sea. O bendecidos por una partera. Mi maestra me enseñó que cuando la cabeza de un niño asoma, pidamos a todos los seres que sean de luz, que todos los seres sean de paz, que todos los seres sean felices y que todos los seres sean dichosos. Ella dice que al nacimiento de una nueva vida estamos seres humanos presentes, pero también están los seres intangibles, que tendremos influencia en el bienestar de esa nueva vida que llega. No sé si lo crean, yo creo que es mejor que la nalgada. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica, pero también a todas las ponentes sobre temas tan importantes como las normas y cómo las parteras siguen existiendo con o sin normas, porque justamente, como lo mencionan, no, en muchas comunidades ni siquiera hay médicos y hay cómo la norma funciona o no funciona, y cuestionarnos también para quién son las normas, para las parteras, para los médicos o para las personas quienes las necesitan. Pues muchísimas gracias de nuevo y ahora vamos a dar un espacio para 2 preguntas, para que también se abra un poco el diálogo acá. Yo tenía la pregunta para la compañera del CIESAS, yo también soy del CIESAS, pero del CIESAS peninsular. Excelente me pareció la presentación. Tenía varias preguntas. Primero sobre la diapositiva que se presentó, donde se muestra la cantidad de partos atendidos por parteras versus médicos en el siglo XX. Me gustaría que puedan contarme un poquito así como cómo llegaron, o sea, cuál fue la metodología para llegar a esa diapositiva en particular, que me parece así como impresionante. Luego, lo otro es que sobre la participación, tú mencionabas que participaron como 300 y pico, pero que en realidad se tomaron en cuenta 284 comentarios. Sería súper interesante saber cuántos pueblos indígenas participaron. O sea, como tratar de rastrear de qué pueblo era cada participante, porque 284 participaciones no son representativas del número de pueblos que existe acá, mucho menos del número de parteras tradicionales que hay. Entonces, sería interesante poder saber eso. Luego lo otro es que… Sí, luego lo otro es que quería dejar una reflexión así como súper breve sobre este tema de que se tomaran en cuenta mucho más la participación de las parteras profesionales versus las parteras tradicionales. Yo creo que aquí… o sea, nuevamente volviendo a la discusión que tuvimos en la mesa anterior, o sea, me parece que sí estamos viviendo realmente, o sea, con todo lo que estoy escuchando así, me parece que estamos asistiendo a un momento histórico en el cual a nivel global, no solamente en México, sino que México lleva la delantera siempre en las políticas públicas en América Latina y por eso creo que es súper interesante como este laboratorio de conocimiento para poder ver hacia dónde va a ir América Latina en relación al tema de la partería tradicional y la partería profesional también. Entonces, en esa lógica, un poco así como evidenciar en este espacio, así que lo que a mí me da temor es que lo que se desea hacer en este nuevo periodo de este siglo es que se profesionalice la partería, el lugar de la partería, así sea tradicional, como mencionó la compañera en el caso de China,
se lleva a un hospital y eso, digamos, de alguna manera cercene la posibilidad de poder construir una maternidad distinta en términos de que la maternidad, digamos, se constituye, desde lo que yo he podido reflexionar un poco, desde los imaginarios que vamos construyendo desde que somos niñas, por una parte, pero por otra parte también, digamos, cómo queremos o con qué imaginario está funcionando nuestras prioridades frente al sistema reproductivo en términos de comprender que las ciudades, desde la urbanización a mediados del siglo XX de las ciudades, lo que sucede es que existe como mucha más participación de las mujeres dentro de la institucionalización del parto, y de alguna manera se va dejando hacia lo rural supuestamente el parto tradicional. Entonces yo ponía esto sobre la mesa porque no sé si el camino sea como llevar el parto tradicional al hospital. Puede ser una vía, pero lo que creo que podríamos pensar también es cómo podemos empezar a llevar el parto tradicional en la ciudad hacia los hogares de las mujeres. Y en ese sentido garantizar no solamente que exista el parto tradicional, porque lo que están haciendo realmente, digamos, es eliminar, digamos, o mejor dicho, insertar en el imaginario de las mujeres que no somos capaces de tener hijos solas, sino que necesitamos asistencia médica en las ciudades. Entonces, poder llevar el parto tradicional a los hogares en las ciudades, pero poder estar acompañados externamente por medicina occidental, creo que puede ser de mucha utilidad. O sea, pensar un protocolo de atención en el hogar a través de la partera tradicional, pero que esté ella apoyada externamente, me refiero, por un equipo de emergencia, digamos, en caso de que se requiera emergencias hospitalarias. Yo creo que eso, digamos, estoy pensando en un caso así como muy particular, que fue mi caso del nacimiento de mi hija, porque mi hija iba a nacer en la casa con parteras, pero se demoró como muchos días y los padres de mi ex esposa, perdón, son médicos, entonces estaban súper asustados y querían hacerme una cesárea. Y ellos todo el tiempo tuvieron afuera algo que yo no sabía, una ambulancia con una enfermera, con un ginecólogo y con un pediatra. Entonces ellos, digamos, yo nunca supe eso, ¿no? Pero estaban dispuestos así como que a cualquier cosa que pase, tenemos ahí la ambulancia para que nos lleve, porque sabemos que el momento del parto es un momento muy crítico, ¿no? Entonces en ese sentido creo que pensar este tipo de sistema, que claro, es mucho más caro, pero que de alguna manera dignifica la posibilidad de que las mujeres en las ciudades podamos tener un parto adecuado, ¿no? Entonces creo que evidentemente el Estado va a estar en contra de este tipo de propuestas porque significa económicamente un costo bastante alto, pero creo que es una manera, pueden existir muchas otras maneras, ¿no? Pero de poder trabajar colectivamente entre la partería tradicional en las ciudades y la medicina occidental. Vamos a dar paso a una pregunta que se hizo en live y entonces ya podemos iniciar a responder. Ok, Wendy Sánchez pregunta, buenas tardes, una pregunta para la médica Mónica que me surgió desde su participación anterior. Recuerdo que los títulos de médicos que me atendían de niña eran médico, cirujano y partero, haciendo una clara distinción entre la enfermedad y el proceso natural del nacer. Ahora se suele decir médico cirujano o médico general. ¿A qué se debe esto? Si gusta, disculpe, ir así como en orden para que todas puedan responder. ¿Gusta iniciar? Bueno, para poder tener la medicina tradicional en los hospitales, tendríamos que cambiar muchas leyes y tendría que haber mucha disposición de los gobernantes. Eso aquí en México lo veo imposible. Simplemente hay leyes como la de derechos humanos que no se ha reformado. ¿Eso qué quiere decir? Que es homogénico, ¿no? O sea, está atrasado, ¿no? Simplemente los derechos humanos. Imagínate en el sistema de salud que solamente hay reformas en ciertos artículos, pero para beneficio de los privados, ¿no? Y para privatizar, ¿no? Entonces, pues para eso realmente, China lo logró porque tiene una cultura totalmente diferente, un ecosistema totalmente diferente,
pues que en México políticamente pues está de la fregada y de la chingada, perdón que lo diga así, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y lógicamente que nosotros los médicos tradicionales pues tenemos nuestros altares, nuestros amadores, nuestro copal, nuestro chocolate, porque ahí están los intangibles, ahí están nuestras esencias y entonces hay que darles de comer, ¿no? Eso no lo permite un hospital, porque el sistema, ¿no?, de COFEPRIS, pues no lo permite, porque como eso es insalubre dentro de un hospital, porque COFEPRIS tiene regulado las clínicas que debe de ser en salud, ¿no? Y bueno, yo lo que quería como también reflexionar esta parte de las, precisamente de las certificaciones, es que siempre pongo un ejemplo, ¿no? No me imagino a María Sabina con su certificado de la SEP, ¿no? Cuando ella hablaba con los hongos y los intangibles, entonces uno de atrás de la mesa, que nunca ha probado ni los hongos, y mucho menos tener esa conexión espiritual, le va a dar la certificación a María Sabina, ¿no? Entonces, eso es como la reflexión, ¿no? Bueno, pues rápidamente, que ya sé que estamos sobre tiempo. Sí, se hizo se buscó el perfil de cada participante que emitió un comentario en la medida de lo posible, y se trató de incluso de contactar a las personas que aparecían como profesionistas, tratar de rastrear, porque algunos sí pusieron quiénes estaban emitiendo los comentarios, pero otras personas no. Y otras lo hicieron a través de misivas, que había un texto redactado que circularon, y sobre ese texto ya nada más firmaban. Hubo otras personas que redactaron su propia carta desde su vivencia y pusieron ese comentario que les parecía que tenía que modificarse en la norma a partir de su experiencia. Entonces, sí hubo… les puedo comentar también que cuando hubo la invitación a participar en la revisión del proyecto, se invitaron a organizaciones civiles, pero también se invitaron a parteras tradicionales. Y de Chiapas conozco a quienes se invitaron a parteras tradicionales, pero hubo un acuerdo, hay una agenda nacional de partería que involucra una red de parteras tradicionales de todo el país. Y en esa agenda habían estado discutiendo, de hecho la doctora Amparo Sevilla era una de las, digamos, académicas que eran consultadas por la agenda. Ellas acordaron que no iban a participar, y fue una decisión que ellas tomaron de decir que no estaban de acuerdo, justo, que no les parecía válida una regulación de ese tipo que las involucrara. O sea, no querían invalidar, digamos, el que exista una norma y no participar. Fue controversial. Les puedo decir las discusiones que se tuvieron con las organizaciones de Chiapas y con el movimiento de parteras, que hay un movimiento de parteras tradicionales, Nichishim, que tiene 600 parteras tradicionales en esa red, que hubo muchas divisiones, incluso adentro de la agenda hubo muchas divisiones entre parteras, por ejemplo, que sí quieren estar registradas, sí quieren formar parte de los registros que tienen la Secretaría de Salud, porque eso les facilita el camino de lo que contaba Ligia hace un rato, del acceso a los certificados de nacimiento, como hay parteras que dicen, no, yo no quiero estar registrada, ¿no? Hay de las dos opiniones, y adentro de la agenda hubo disputas muy fuertes, o sea, hubo también imposiciones de por qué no participar. Yo personalmente, representando al observatorio, decía, sí tenemos que participar, sí tienen que participar, el lugar que tiene el observatorio se los damos para que participen, porque me parecía que sí era importante que hubiera representación en esos grupos de trabajo de parteras tradicionales, pero tuvieron un acuerdo, y también yo aprendí también de esa lógica, porque se tenía que firmar un convenio de confidencialidad para poder participar en los grupos de trabajo, y eso significaba que uno no podía revelar cuál era el contenido del anteproyecto, o sea, era confidencial. Y bajo esa confidencialidad, pues cómo se toman las decisiones entre las parteras,
pues se habla, se consulta. Y ese era un candado que las parteras tradicionales no quisieron tener, que también les impedía la participación, porque decían, sí, yo puedo participar, pero yo represento un colectivo de parteras, nos tenemos que poner de acuerdo, pero estaba impedido bajo esa cláusula que se tenía que firmar si uno aceptaba participar, que era confidencial, que solamente uno le iban a mandar por correo los documentos, que uno iba a sesionar en los grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay como muchas capas de discusión, también de desacuerdos, de ciertas tensiones. No hay una homogeneidad y un acuerdo, incluso al interior de los diferentes tipos de partera, porque se tocan diferentes tipos de intereses. Y algo de fondo también, que con eso concluiría, es que uno de los retos que me parece, sobre todo para la dignidad de las personas, el respeto del derecho a la salud, es que, y que pone en tensión, digamos, todos estos diferentes modelos, es la gratuidad del parto. Eso fue lo que le pegó también por muchos años a que disminuyera la atención por parteras, porque el parto se consiguió la gratuidad, y eso también fue parte de las demandas que se hicieron desde sociedad civil. El lograr la gratuidad del parto fue unos logros que hizo el comité, bien o mal, no lo sé, a lo mejor fue algo malo, porque entonces muchas mujeres pudieron acceder y dejaron otros sistemas de atención, porque lo que veían era el bolsillo, aún en depreciación de la calidad de la atención, pero eso impacta. Quienes acceden también a otros modelos más humanos, más cercanos, más cálidos, más respetuosos, quizás las mujeres que puedan pagar. Entonces, un sistema de salud que tenemos, ese es el reto desde mi punto de vista, que tenemos que cambiar, porque es un sistema que debería de responder a la emergencia. No deberían de estar atendiendo partos sin complicaciones. O sea, el sistema de salud no debería estar atendiendo partos en los hospitales, no deberían estar atendiendo partos sin complicaciones, no el sistema, los hospitales. Los hospitales deberían de estar listos para las complicaciones, y el personal de salud desde los 90, y se lo saben mejor que yo las parteras que están aquí presentes, porque son las que lo aplican, las medidas que se tienen para complicaciones médicas que no necesitan hospitales, y entre ellas una clásica es poner una venoclisis, por ejemplo, y eso salva muchísimas vidas, porque permite más tiempo para llegar a un hospital, y es una medida no hospitalaria, o poder sacar una placenta retenida. O sea, hay medidas que se saben desde los 80 que pueden salvar vidas y que no necesitan hospitales, pero eso no hay nadie que lo vigile, que eso se cumpla, o que el personal de salud, esos médicos pasantes que acaban de salir, lo sepan. No lo conocen, no conocen esas medidas. Parece muy obvio, pero no. Híjole, podríamos seguir hablando, pero estoy intentando la manera de sintetizar exactamente el costo de la atención de una partera. Las que estamos aquí sabemos que nos llevamos de 2 a 4 días o a veces hasta una semana en la atención de un parto. ¿Cuánto cuesta para nosotras? No para la familia que se le está acompañando en su nacimiento, sino para nosotras. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que yo recibir como retribución para sostener mi vida? Porque también como. Entonces, ese es un punto bien importante, y yo creo que la solución es bien sencilla. No es la certificación o no de la partera tradicional, de la partera profesional, llámese como sea el apellido de la partera, sino que aquí la parte clave es que volvamos a reeducar a la población, a las mujeres, porque hay mujeres que yo les hablo de, oye, ¿por qué no tienes tu parto en casa? Híjole, casi las estoy dando una consigna de muerte. ¿Por qué? Porque su mente está en otro contexto. Entonces, la población no conoce de los beneficios de la atención con una partera y de un nacimiento en casa humanizado. Ese es uno. Otro problema grandísimo que preguntaba yo en la otra sala, ¿cuántos médicos alópatas, amplio, enfermeras hay en esta sala? Pues no, tampoco el gremio médico conoce sobre el parto humanizado, y si les habla uno del parto humanizado, y no es que no lo conozcan, pero les habla uno sobre el parto humanizado, y entonces ellos, su panorama es así, todas las cientos de complicaciones aunadas a un nacimiento,
porque ellos están preparados para eso, para las emergencias, para las complicaciones. Lo que falta es prepararlos para entender el trabajo que hace la partera, llámese como se llame la partera, y que no es una complicación, o sea que por el hecho de estar en manos de una partera, ese nacimiento no viene complicado. Entonces la parte que falta es hacia el área de la salud. La norma, a mi punto de vista, debería de estar buscando cómo preparar a quienes están en los hospitales para poder trabajar con las parteras, no cómo normar a las parteras. Me disculpan, es mi humilde opinión. Es mi humilde opinión. Bueno, y si así fuera, no necesitamos una ambulancia fuera de la casa de cada mujer que está pariendo en su casa, porque no habría abasto para hacer eso. Con que el hospital estuviera preparado para recibir a la mujer que va de la atención de su casa con una partera sin quererle estigmatizar con todo lo que estigmatizan, sería más que suficiente. Con eso sería más que suficiente. Y ya para terminar, en cuanto a la pregunta de ¿por qué médico cirujano y partero? Yo soy médico cirujano y partero, así lo dice mi título, porque era una denominación que la Facultad de Medicina de aquí de Michoacán le daba, pero fue una apropiación de los conocimientos de la partera. Creo que ya cambió, creo que ya son solo médicos generales o médicos cirujanos actualmente, pero yo todavía soy de esta generación, pero fue por la apropiación que se hizo de los conocimientos hace 200 años o más, del conocimiento de las parteras. Gracias. Yo quiero hacer un comentario con todo respeto porque yo fui parte de la agenda, estuve en las reuniones que comenta. Compañeras de Nishishin fueron a la ONU a precisamente reclamar lo que estaba sucediendo ante la norma y otras cosas. Cuando regresan a Delfo, que es del INPI, como hacen la denuncia ante la ONU, dice que va a haber, se compromete una reunión interinstitucional en la Ciudad de México, en el cual yo estuve ahí presente. Y estaba el secretario de Cultura de Salud, y estaban todas las secretarías, ¿no?, a nivel federal. Y cuando nosotros hicimos una presentación parecida como a esta, y cada una de las compañeras, estaba Adriana, que también está aquí, y nos dice, dice el secretario de Salud, en este momento, si ustedes me dicen que no pasa la norma, no pasa la norma. En ese momento toma la palabra una extranjera que porque no sé por qué estaba ahí, partera, que anda ya por Allende, ¿no?, y empezó a opinar por las parteras tradicionales. Y eso hizo una confusión. Y entonces, en ese momento, dice el secretario de Cultura, va a haber una segunda reunión para que ustedes se pongan de acuerdo primero, como agenda, ¿no? ¿Hubo esa reunión? Ya no. Pero hubo otra reunión de equidad de género del sistema de salud, en donde estábamos como 5 personas nada más, y nos dicen de confidencialidad, pero nada más eran para los que participaron. O sea, si yo quería opinar, no podía opinar, ¿no? Y entonces nos dijeron, no, es que va a haber este protocolo de consulta. Sí, pero no es el protocolo de consulta indígena, que es como un derecho. Y ahí estaba el CEPI, ahí estaba el INPI, ahí estaba la de derechos humanos, ¿no? Y le dije, ¿qué pasó, derechos humanos? ¿Por qué no estás garantizando nuestros derechos de nuestra consulta? Porque aquí en esta reunión nos están diciendo que no podemos opinar, porque solamente los que están en esta lista, que son puras instituciones, y parteras asociaciones de partería profesional, pero no parteras tradicionales. No, sí, que otra reunión. Ah, bueno, vamos a tener otra reunión. Todavía yo me paré y hablé con la de equidad de género en ese momento, y le dijimos, ¿no?, que pues había que garantizar los derechos. No, sí. Pues no se garantizó los derechos, nada más nos escucharon. Ah, sí, les vamos a dar las reuniones, ¿no? Y no nos escucharon, ¿no? Entonces, en nuestro colectivo era la agenda, reúne a varios colectivos. Nuestro colectivo, nosotros decidimos participar independientemente
porque nosotros metimos el amparo, ¿no? Nosotros metimos el amparo a nivel en otros estados, y quiero decirles que lo que yo no les dije, que ese QR precisamente se emitió a través del amparo. Son 3 hojas por cada tesis, y precisamente se habla en el que dice que la Suprema Corte, dónde se violaron, cómo se violaron los derechos ante este proceso de norma, ¿no? Y actualmente la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, son las que tienen ahorita el amparo provisional, las quejosas, el amparo provisional, y las que pueden ahorita no meter COFEPRIS. COFEPRIS ahorita ya se está metiendo a las casas de parto, ¿no? A prohibirles, precisamente porque tus ahumadores es insalubre, ¿no? En Oaxaca está pasando que ya de plano el sistema de salud ya no puedes trabajar. Sin embargo, Oaxaca tiene una ley que las ampara, en donde dice que las parteras tradicionales pueden emitir sus certificados bajo usos y costumbres en sus municipios, ¿no? Entonces ellas no tienen tanto problema, digamos, entre la norma, pero sí quería como visualizar, ¿no? Que cómo es que se dieron, ¿no? Yo metí un oficio a CONAPRED en la Comisión Nacional, no, a la Comisión de Derechos Humanos, precisamente la violación de un derecho. ¿Y sabe qué me respondieron? Aquí no hay violación de derecho, te paso a CONAPRED para discriminación. Voy a CONAPRED, ¿no? Y les dijo, pero no sé por qué me emitió aquí derechos humanos. Le dije, pues derechos humanos estuvo ante este proyecto y violó el derecho. Pues era lógico que pues no, me hago la vista gorda, ¿no? Porque él mismo violó y no garantizó un derecho de los pueblos en la construcción de esta norma. Ya, nada más quería decir eso. Muchas gracias. Para cerrar, Jessica Yasmín nos mandó un comentario al cual le voy a dar lectura brevemente y lo voy a leer a la letra. Quiero abonar diciendo que la ponencia tenía el objetivo de mostrar una forma de revisar de manera legal una norma para saber si ésta es aplicable. Desde ese diálogo expongo que si la norma quiere incluir a las parteras, se tiene que garantizar absolutamente todo para que así sea. Se tendría que garantizar absolutamente todo, sin embargo, como partera tradicional de la zona Mazahua, lo digo claro, en mi municipio no solo es imposible, sino impráctico y terminaría siendo violatorio para la soberanía de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Solo tenemos un hospital general para todo el municipio. Las casas de salud cuentan con médicos que van 1 o 2 veces a la semana, y solo para actividades de prevención de enfermedades crónicas o control de embarazadas. Muchas veces nos ha tocado atender partos a las 4 de la mañana en zonas inaccesibles, pero también atendemos a mujeres que no quieren estar en un hospital. Imponer otra cosa es violar el derecho de las mujeres a parir en donde quieren y en las condiciones que les parecen mejores. Pienso como tú en el sentido de que no se debe seguir quitando a la mujer la posibilidad de ver el parto como algo natural. Y les manda agradecimientos a todas.